Somos BM Online. Conectate con nosotros. Milei pide el voto para vencer al comunismo, dice él, durante el cierre de campaña en la Argentina. La importancia de las elecciones que se vienen, el llamado a las urnas, en fin, el presidente Javier Milei, el ultraderechista, Milei, presidente de Argentina, cerró ayer jueves la campaña de su partido La Libertad Avanza para los comicios legislativos del próximo domingo. Y las elecciones legislativas de Argentina 2025 se celebrarán justamente este domingo 26 y en el 2025 de dicho año, con el objetivo de renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2025-2029, junto con 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación Argentina para el periodo 2025-2031. Y estas elecciones de medio término serán las primeras elecciones nacionales en las que se votará utilizando la boleta única de papel instaurada por la ley 27.781 de octubre del 2024 en reemplazo de las boletas partidarias. Y en esta ocasión las siguientes jurisdicciones de primer orden o distritos deberán renovar sus 3 senadores: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Chaco, la provincia de Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Son todas provincias y localidades también distantes del corazón político de la Argentina, que es Buenos Aires. Y el 20 de febrero del 2025 se aprobó el proyecto de suspensión de las elecciones PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para este año, impulsado por el gobierno nacional. Y el gobierno de Milei, esto significa que se votará únicamente en la elección general del domingo que viene, 26 de octubre. Y esta ley solo suspende las elecciones primarias para los comicios del 2025, por lo que en los comicios presidenciales y legislativos del 2027 sí se realizarán. Además, las provincias que implementen elecciones primarias para elegir a sus autoridades locales las seguirán realizando, excepto que se apruebe un proyecto de suspensión para dichos comicios. Bueno, nosotros vamos a tener mientras me acerca el anteojo, el querido productor, les anuncio que vamos a tener un contacto directo con la periodista e investigadora entrerriana, que ya está sonriendo del otro lado. Ella es Laura Terenzano, a quien saludamos cordialmente desde Asunción. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué se prepara para el domingo en tu país? Adelante. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buen día para vos. Buen día, y para sí. toda la gente ahí de Paraguay. Y bueno, del es mundo una elección entero. De medio término. Y del mundo entero, porque estamos en digital, por supuesto, en todo el mundo. En Alaska también te están escuchando, allá en la China, en Pekín, en Hong Kong, en todas partes. Adelante, Laura, te escuchamos. ¿Cómo harán para entender, no? Sí, en Hong claro. Kong, en China, pero bueno, que escuchen. Claro que No, sí. me parece que las elecciones de medio término, como presentabas recién hace un ratito, habitualmente son elecciones, por lo menos en la Argentina, se viven como elecciones
que de alguna manera plebiscitan al gobierno nacional de turno. En el caso de Javier Milei es un plebiscito extremo de alguna manera, ¿no? Porque es la primera vez que Argentina vive una gestión de gobierno con estas características, ¿no? Con un líder absolutamente alineado con la ultraderecha mundial, con un plan de gobierno libertario y que ha aplicado medidas durante estos 2 años que han sido verdaderamente drásticas, sin darle una connotación necesariamente negativa, ¿no?, a esa palabra. Simplemente digo que han sido 2 años de gobierno en donde realmente nadie puede decir que no sabe a qué vino Javier Milei a la Argentina. Entonces, desde este lugar, creo que las personas que vayan a votar el domingo tienen muy en claro si quieren seguir acompañando este rumbo de gobierno o no. Y eso es lo que se pone en juego este domingo en las elecciones legislativas. Técnicamente, lo que elegimos en Argentina es la renovación de media cámara alta, de la mitad de las bancas en el Senado, son de las 24 provincias, 8 quienes renuevan su presencia en el Senado. Ustedes saben, Argentina tiene un régimen bicameral. Y en la Cámara de Diputados también la mitad de las bancas que tiene cada provincia en la Cámara de Diputados. El foco está puesto en el Senado porque es a donde el gobierno de Javier Milei tiene mayor debilidad para lograr que se aprueben sus proyectos legislativos, sus proyectos de ley, las reformas que tiene pensadas para la segunda parte de su mandato, que son la reforma laboral, previsional y tributaria, de manera tal que estas son como las 2 cuestiones más importantes, ¿no? Por un lado, si Javier Milei conseguirá el apoyo que necesita y cómo ese apoyo se va a traducir en un apoyo político a su gestión, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, decime, ¿cómo está Milei conceptuado hoy en tu país? Directamente te pregunto esto. Él descendió en cuanto al puntaje porque él tenía un apoyo masivo, tengo entendido, por lo menos la mitad de la Argentina estaba con él. Hoy, ¿cómo está Milei? ¿Cuál es la imagen de Milei hoy? A 2 días del domingo, digamos, prácticamente, porque ¿cómo está? Es una pregunta importante la que haces, Bruno, porque creo que de alguna manera determina efectivamente lo que pueda pasar el domingo. Claramente Milei llegó al poder, recordarás vos, en un balotaje, en una segunda vuelta electoral en la que le gana al candidato del peronismo, Sergio Massa. Hace 2 años llegó con el 60% de los votos en esta segunda vuelta. No fue el candidato más votado en la primera vuelta, porque había una tercera candidata que era del PRO, un partido que ahora está absolutamente abducido por La Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei. Esa candidata es ahora ministra de Seguridad de Milei, es Patricia Bullrich. De manera tal que en el balotaje fue un apoyo contundente y durante casi el primer año de gestión sostuvo niveles altísimos de imagen positiva que rozaban el 50, el 60%. Eso descendió notablemente en este segundo año de gestión, principalmente a partir de 3 episodios que horadaron un poco la credibilidad de la gestión ante la opinión pública. Puntualmente, el famoso caso Libra de las criptomonedas, que ustedes seguramente están bien al tanto, en donde él está involucrado, caso en el que él está involucrado por haber sido el promotor a través de un posteo en la red social de X, de esa criptomoneda que escaló y luego descendió y se comprobó que fue una estafa de la que muchas personas fueron afectadas. Se comprobó hace poquito que fueron 1.000 argentinos los afectados por esa estafa. Luego una denuncia por corrupción vinculada a las pensiones de discapacidad, que afectó directamente a Karina Milei, su hermana, la mujer de confianza, la mano derecha y secretaria general de la presidencia, y algunas otras denuncias y algunos otros casos vinculados a coimas y corrupción que han hecho que la credibilidad y la imagen del presidente se haya ido deteriorando. Pero lo más importante, creo que sumado a estos casos concretos y a estas denuncias, es que la gente no la está pasando bien, que el ajuste libertario definitivamente hace que las familias estén sobreendeudadas, no lleguen a fin de mes
y todas las políticas que él plantea con el superávit fiscal innegociable, de alguna manera están empezando a vivirse en la cotidianeidad de las familias. Entonces, muchas familias que hace 2 años apoyaron y bancaban de alguna manera este proyecto de Javier Milei, hoy ya no lo hacen porque no han visto que esas políticas que el presidente implementó le hayan mejorado la vida, sino todo lo contrario, se las haya empeorado. La narrativa del gobierno es que este es como el peor momento, piden un esfuerzo más, que de acá vamos a salir, un poco lo que se escucha de la política habitualmente, ¿no? Por lo menos en Argentina. Por eso la gran incógnita, hay altos porcentajes de indecisos en las encuestas que circularon hasta la semana pasada, altísimos, 20-25% de indecisos, que, por ejemplo, en el caso de mi provincia, que es Entre Ríos, el porcentaje de indecisos está entre un 15 y un 20%, te define una elección, claramente, porque es una elección polarizada en todo el país. De manera que, por eso digo, es un plebiscito más que nunca a la gestión de Javier Milei, y la gente va a poner en juego si quiere seguir aguantando este ajuste o le dice no. Y en ese caso hay que ver qué pasa estos próximos 2 años en la Argentina, ¿no? Porque también hay una cuestión que la gente está empezando a ver y dice, bueno, pero si yo voto que no a Milei y Milei se cae, también me caigo yo, se cae el país, ¿qué pasa con el país? Si un gobierno nacional sufre una derrota estrepitosa a mitad de camino, ¿no? Entonces, creo que eso hace que esta elección sea muy, muy intrigante desde ese punto de vista. Sí, es marcante lo que decís y tiene una coherencia impresionante porque es así. Pero te hago una consulta, ¿por qué se aleja la gente de Milei, la gente del primer anillo, digamos? Este canciller argentino Wertheim, así por lo menos se pronuncia en alemán su apellido, lo dejó a 4 días del 26, canciller, que a mi criterio lo puso, me parece que muy apresuradamente, y la sacó a una grande como la Mondino, porque la Mondino era muy buena como canciller, ¿verdad? Y por eso que pasó allá en algún momento, qué sé yo, fue muy intempestiva la reacción del presidente Milei y la aparta y lo sube a este señor que era embajador en Washington, lo pone como canciller y ya ves qué pasó ahora. 4 días como que le da la espalda. Y también mencionaste a esta señora, ¿cómo que se llama? Bullrich, sí, que al parecer también va a apartarse. Y este ministro de Seguridad, que me parece que es muy bueno, este chico joven relativamente, y era muy bueno, o es muy bueno, y también va a dejar su cargo. ¿Por qué se aparta esa gente de Milei en vez de apoyarlo justamente ahora? Porque la lógica te dice eso, ¿verdad? Que ahora lo apoyen y en todo caso después anuncien que van a irse o ser cambiados o lo que sea. No sé, Laura Terenzano, no sé si es difícil mi consulta, pero es lo que uno se percibe acá, ¿verdad? Porque yo soy fanático de la Mondino y dije muy claramente, es una pena para mí, un error en su momento, dije que la cambien a esta señora. Y el tiempo me dio la razón, porque ella hubiera estado acá hoy peleando tete a favor de Milei, y la Argentina hubiera tenido otro rostro diplomático, me parece a mí. No sé qué opinas vos. Son de las personas que nombraste, son 2 casos diferentes. El caso del canciller Gerardo Wertheim efectivamente renuncia. El otro ministro que presentó su renuncia es el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Wertheim y Cunio Libarona son los que, como vos planteás, se alejan del gobierno, le sueltan la mano de alguna manera a Javier Milei. Si bien sus renuncias van a ser efectivas a partir del lunes, claro, la noticia ya está corriendo y el impacto político funciona. El caso de Patricia Bullrich es diferente porque ella es la ministra de Seguridad y es candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, con lo cual no sería un alejamiento en términos políticos, sino que lo haría para asumir
un cargo en el Senado de la Nación. Habrá que ver si efectivamente lo hace, ¿no? Ya sabemos que las candidaturas testimoniales existen. En el gobierno aseguran que va a asumir su cargo como senadora, en el caso de una victoria, que es muy probable que eso suceda, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. La Libertad Avanza está muy bien para las elecciones del domingo. Y yo creo que en el caso de Patricia Bullrich, al contrario, la lectura es que reafirma su alineamiento con el gobierno al aceptar correrse un cargo ministerial y dar una batalla legislativa en el Senado, a donde el presidente Javier Milei necesita tener alfiles que le respondan incondicionalmente. El Congreso que hoy tiene Javier Milei es producto de la alianza electoral que tuvo que hacer hace 2 años para llegar al poder. Recordarás seguramente muy bien que cuando gana las elecciones en el 2023, Javier Milei no tenía un partido propio, lo hizo en base a alianzas y sellos electorales. En estos 2 años, su hermana Karina se ocupó de construir un partido y de hacerlo a nivel nacional y en cada una de las 24 jurisdicciones electorales. Por eso la Libertad Avanza en esta elección del domingo es el único partido que presenta el mismo sello en las 24 jurisdicciones electorales, lo que le garantiza que los legisladores y legisladoras que ingresen sean de pura sangre violeta, como a mí me gusta describirlo, para que se entienda que no son bancas aliadas las que va a tener, con las que tenga que negociar constantemente el voto, sino que van a ser bancas propias. En este contexto es que Patricia Bullrich dejaría el gobierno para asumir como senadora. El caso de Bertein y de Cuño Libarona tiene que ver con crisis propias internas del gobierno, ¿no? El canciller Bertein fue muy atacado en los últimos días a propósito de lo que fue la última misión a Estados Unidos del presidente, en donde recibió el apoyo del presidente Donald Trump y de los Estados Unidos. Y hubo algunas cuestiones fallidas en esa visita, ¿no? Que tenía pensada una reunión bilateral, un almuerzo más extenso y otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo acuerdos comerciales que habían preanunciado voceros del gobierno y que finalmente no sucedieron. Y un sector del gobierno, que es el sector que comanda Santiago Caputo, que es el que maneja toda la cuestión de redes y demás, se dedicó a atacar al canciller y a responsabilizarlo por el fracaso de este aspecto de la misión de Milei en Estados Unidos. Bertein se va del gobierno, corrido, pero en definitiva Bertein, es un viejo lobo de mar. Sí, ¿no? sabemos eso. No es que lo va a asustar un tuit de nadie. Simplemente creo que efectivamente me parece que es un tipo que se puede dedicar a muchas otras cosas y que quizás no tenga ganas de tener que aguantarse por ahí. Sabemos eso, es una persona muy adinerada además, ¿verdad? Absolutamente. Está muy bien lo que decís, me parece, pero yo quise recordarte lo del ministro de Seguridad, no el de Justicia, erré seguramente. El Seguridad es este chico es Bullrich la de Seguridad, por eso No, hay otra persona, uno de Seguridad, ¿cómo que se llama? Un chico joven que comienza con P, creo que es el apellido de este chico, creo que comienza con P, que le secunda a la Bullrich, que está cerca de Bullrich. Luis Petri, ahí está. Petri, claro. de defensa. De defensa. Bueno, más o menos era así, seguridad. Es justicia, el mismo caso defensa. de Bullrich. Es candidato. Petri es candidato. Y por eso es candidato en Mendoza, su provincia. Candidato a legislador por Mendoza. Y por eso dejaría su cargo para también convertirse, digamos, en una espada de Milei en el Congreso. Luis Petri es mendocino, es candidato a legislador y por eso, vos fíjate que son las 2 personas de mayor confianza. Muy bueno es él, muy bueno es Luis Alfonso, creo que se llama. Claro, es el mismo caso que Bullrich. Son los 2 candidatos y bueno, la incógnita, ellos aseguran que van a asumir su lugar en el Congreso. Bueno, habrá que ver si llegado el momento, el 10 de diciembre, cuando asumen aquí legisladores electos, finalmente lo hacen. Insisto, el gobierno asegura que lo harán, porque siempre criticó y cuestionó las candidaturas testimoniales, de manera que dice, bueno, no vamos a hacer lo que no nos gusta que hagan, y ellos van a asumir.
tiene algo de sentido desde el punto de vista, insisto con esto, de que Milei necesita leales incondicionales, y no son muchos los que tiene hoy en día alrededor, justamente por estos 2 años en donde te comentaba que había vivido denuncias y mucho fuego amigo, ¿no? Muchas denuncias provenientes del núcleo interno del poder. Esa ha sido una deuda que no ha logrado resolver hasta ahora Milei, que es justamente las disputas internas, ¿no? Entre su hermana Karina Milei y Santiago Caputo, que son los otros 2 vértices del Triángulo de Hierro, que, bueno, tienen un enfrentamiento feroz y que deriva en cuestiones como, por ejemplo, la renuncia de Gerardo Huerta. Y el canciller nuevo se llama, creo que es un economista, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pablo Quirno. Pablo Quirno. Así es. Pablo Quirno es el segundo del ministro de Economía, Toto Caputo, Luis Caputo, y de alguna manera confirma el alineamiento, ¿no?, con el ministro Caputo en el gobierno. El ministro Caputo, en un momento de crisis económica con disparada del dólar, subida del riesgo país y demás, estaba en duda su continuidad. De alguna manera, con este nombramiento, Milei confirma la continuidad de Caputo al frente del área de economía. Es un economista que es como Mondino, economista, pero quizás vamos a ver si tiene las habilidades diplomáticas que tenía Diana Mondino, ¿no? Y que fue corrida hace un año. Efectivamente, es insólito que un gobierno nacional en 2 años haya tenido ya 2 cancilleres renunciados y asuma un tercero, ¿no? Es un síntoma de el tipo de relaciones internacionales que está abonando este gobierno, un gobierno ciegamente alineado con Estados Unidos, que descuida de alguna manera el alineamiento con otros países, y bueno, habrá que ver si le sale bien, ¿no?, esta apuesta que hace Milei por Estados Unidos. Bueno, el nuevo canciller de Argentina es Pablo Quirno, decía aquí nuestra invitada Laura Terenzano, periodista e investigadora de Entre Ríos, una provincia también cercana aquí a Asunción, a Paraguay. Pablo Quirno es economista y hombre de extrema confianza de Luis Caputo. Asume la conducción de la Cancillería tras haber ocupado cargos clave en finanzas y en la relación con los mercados internacionales. Parece que es muy capaz este señor dentro de su área, porque leí muchos, ¿cómo que se llama? Muchos sentimientos de que no quería la gente del entorno suyo que se apartara él de lo que estaba haciendo. Se ve que es muy capaz y lo quiere mucho, hay mucha empatía con sus amigos, hay colaboradores, etcétera, etcétera. Bueno, eso habla bien de este señor en ese aspecto. Mencionaste a Diana Mondino, vos sos mujer, ¿y qué te pareció hace un año esa drástica medida de Milei de decir que sea parte de la Cancillería? ¿Cómo sentiste vos eso? ¿Se la extraña la Mondino o no a esta altura del partido? Mira, te soy honesta, Bruno, la verdad es que no me atrevería a opinar mucho. La política internacional no es mi fuerte, las relaciones internacionales no es donde más me muevo, con lo cual no me animaría a opinar sobre la gestión de Diana Mondino. En su momento fue un escándalo, realmente. Lo que sí me parece que es importante marcar es esto que te decía recién, hace un ratito. No es habitual y es un síntoma de la crisis de gestión que un gobierno nacional ya vaya por su tercer canciller en 2 años, ¿no? Me parece que eso, más allá de Mondino en sí misma, la verdad es que no soy fanática como vos de Mondino, así que no le sigo tanto el pulso. No porque yo sea fanático. La escuché en una entrevista que fue bastante dura con el gobierno y dijo, ¿no?, cuestionaba los casos de corrupción que habían salido a la luz, por lo menos las denuncias de corrupción que habían salido a la luz. La verdad es que
no sabría, no me quiero meter en un terreno que no manejo. No, está muy bien, por favor. Desde un lugar que no queremos, no aportaría demasiado. No queremos incomodarte para nada. En síntesis, yo sé que estás entrando a tu programa de radio y de televisión, me parece, y bueno, ¿qué va a pasar el domingo en síntesis? ¿Qué pasa si Milei no tiene el respaldo en cuanto a los votos que está aspirando a tener? ¿Cómo va a continuar hasta el 2027, digamos? Y si ocurre lo contrario, ¿qué va a pasar? Y bueno, la verdad que es una de las preguntas que nos hacemos las personas acá en Argentina. Yo creo que todo este movimiento de los mercados previo a las elecciones anticipa que va a ser una elección muy ajustada, es decir, nadie se atrevería aquí hoy a plantear que va a ganar una u otra fuerza política. Lo que sí está claro es que es una elección polarizada, que va a haber dos grandes espacios políticos disputándose la victoria. Acá se habla mucho de la disputa por la narrativa del resultado, ¿no? Como que los dos espacios se están preparando para ganar el lunes, haber ganado el lunes, ¿no? Para narrar una victoria, sea cual fuere el resultado. En el caso de Javier Milei es claro porque, aunque no sea la fuerza más votada, como viene con lo que yo te contaba en el Congreso, de no tener legisladores propios, va a tener igual legisladores propios, gane o pierda, va a ser una ganancia igual, es decir, va a ganar perdiendo, ¿no? El peronismo, por otro lado, que viene de 2 años de estar totalmente perdido, sin rumbo después de la derrota del 2023, también va a haber ganado el lunes porque habría logrado de alguna manera cierta organización del espacio opositor, ¿no? El peronismo en general pone en juego sus liderazgos. Quien sea la fuerza, quien sea la candidatura de alguna manera más votada, va a poder ostentar ese respaldo de la sociedad para encarar el proceso opositor. Desde ese lugar creo que se plantean ambos triunfos. Yo creo que va a ser un resultado muy ajustado. Yo creo que no se vaticina, no se huele una derrota estrepitosa del gobierno nacional. Creo que va a tener victorias parciales en ciertas provincias. Definitivamente no va a ser la victoria que una podría haber proyectado hace un año cuando tenía este respaldo social que hablábamos hace un ratito. Bueno, decime por último, Trump. ¿Dónde entra aquí Trump a favor de Milei, por supuesto? Porque el respaldo de Trump también suma puntos acá para lo del domingo. Suma puntos en las encuestas que circularon antes de la veda. Algunas consultoras preguntaban, y el núcleo duro del peronismo, que es ese 30%, está en contra de este alineamiento tan enfático de Milei. Pero hay una buena parte de la ciudadanía que respalda y que ve como positivo este alineamiento de Trump, a pesar de lo que le está costando a Trump en su propio país, ¿no? Este alineamiento, y que no se termina de entender tampoco, digamos, qué hay detrás, porque Argentina la verdad es que no es estratégica para los Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a pesar de ese costo político, Trump decidió seguir alineado con Milei, y yo creo que le va a sumar para el domingo. Muchas personas quizás indecisas con este alineamiento quizás terminen inclinando su voto a favor de La Libertad Avanza. Muchísimas gracias, Laura Terenzano. Suerte para vos acá en el programa que está por comenzar, y el fin de semana también será muy especial para todos, no solamente para ustedes. Nosotros desde acá vamos a estar atentos también con respecto a lo que va a ocurrir este domingo 26 en la República Argentina. Muchísimas gracias, Laura. Hasta cualquier otro momento. Muy amable. Gracias, Bruno, como siempre. Un abrazo. Somos BM Online. Conectate con nosotros.